Hola a todos, muy buenos días nuevamente, gracias por estar con nosotros. Voy a dar paso un segundo a hablar en inglés para nuestros inversionistas extranjeros y anunciar que tenemos traducción y volvemos al español. Hi everyone and thank you for joining us. I want to point out that we have simultaneous English translation for our foreign clients and investors. To have access to this option, please go to the translation button that you can find in your screen. Likewise, recall that you will be able to send questions through the Q&A button also in your screen. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un privilegio contar nuevamente con Alfredo Torres, director ejecutivo de Ipsos Perú, un muy reconocido y respetado analista político en el Perú, para que nos acompañe y nos ilumine acerca de lo que puede pasar hacia adelante tras las elecciones generales y los resultados sorprendentes, por qué no decirlo, frente a lo que mostraban las encuestas hace tan solo unas semanas o una semana. Pues digamos que resultados que han generado muchos cuestionamientos, preguntas y volatilidad en los mercados, como lo observamos el día de ayer. Así que le cederé la palabra a Alfredo. Al final de la sesión, de la presentación de Alfredo, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas las pueden compartir a través del botón que en español dice preguntas y respuestas, en algunos casos apareciera como Q&A, las iré leyendo tras la presentación de Alfredo. Mil gracias nuevamente a todos por acompañarnos y mil gracias, Alfredo, por estar con nosotros y nuestros inversionistas hoy también. Adelante. Gracias, Daniel. Bueno, no voy a hacer una presentación muy extensa, voy a presentar solamente algunas láminas. He estado trabajando todo el fin de semana, incluso ayer en el proceso que hicimos para la televisión, así que no he podido hacer mucho, un PowerPoint, digamos, detallado, pero sí quisiera compartir algunos gráficos con ustedes y luego, pues, más bien abrirlos a las preguntas y a la conversación. Este es el gráfico más importante, ¿no? Cómo ha sido la evolución de la intención de voto y cómo fue cambiando aceleradamente en los últimos 10 días. Este gráfico corresponde a los simulacros, que es la técnica más precisa porque lo que hacemos es pedirle a las personas que llenen una balota y depositen un ánfora tal como ocurre el día de la elección. Y arrancan pues los simulacros el 25 de febrero, ¿no? Si lo tenemos más atrás, tendríamos a George Forsyth en primer lugar, pero él ya había perdido puntos para entonces. En este momento lo que teníamos era, en primer lugar, el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, que en cuanto empezó pues a tomar la punta en lugar de Forsyth que estaba antes, le pasó lo mismo que a Forsyth, y es que empezó a hacer más visibles sus limitaciones y también a ser víctima de más ataques de sus contrincantes, de la prensa, ¿no? Denuncias, algunas verdaderas, otras falsas, y eso le fue haciendo perder puntos, ¿no? Ya para cuando llegamos a los debates, él había ya perdido esta ventaja clara que tenía antes, ¿no? Ya estaba pegado a los demás candidatos, ¿no? Los otros candidatos con los cuales estaba pegado pues eran George Forsyth, que empezó primero, luego segundo en esta etapa, y ya para entonces había pasado un poco más atrás. El candidato bueno, dos candidatos que se mantuvieron parejos en toda esta etapa, más o menos en el rango del 8 al 12%, que fueron Keiko Fujimori y López Aliaga, y un candidato que venía subiendo de más atrás, que es Hernando de Soto, que estaba en 5% y llegó a la fecha del 31 de marzo en una muy buena ubicación, en un segundo puesto. ¿Qué pasa con Hernando de Soto en ese momento? De nuevo, lo que le pasó antes a Lescano y antes a Forsyth, comenzó a hacer más visibles sus errores, ¿no? Por ejemplo, hubo una intervención suya en la cual él declaró que el mercado de las vacunas era como el mercado del atún, y entonces pues había que liberarlo y que cada uno compre su vacuna más o menos, y eso le hizo
pues, perder algunos puntos y perder un poco el liderazgo que él había, o el potencial liderazgo que él estaba alcanzando, ¿no? Él había crecido sobre todo a costa de Forsyth. Digamos, dentro del espacio de la derecha se estaba consolidando como una opción de una derecha pues un poco más liberal respecto de la más conservadora de López Aliaga, que también algunos errores que cometió le costaron algunos puntos en ese momento, ¿no? Algunas expresiones muy agresivas que tuvo contra otros candidatos, perdón, en general, ¿no? Contra la prensa, las mujeres, en fin. Pero lo más interesante es que en ese proceso empieza a crecer también el candidato Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, que andaba en el 3-4%, ya en las mediciones, digamos, de mediados de marzo estaba en 5-7. La última medición que hicimos nosotros, que fue publicada, fue la del 31 de marzo. Después de eso ya viene el periodo de veda, donde no se puede publicar encuestas en la prensa. En ese momento él tenía ya 7.9% y venía claramente en una tendencia ascendente. Entonces, en este momento es cuando yo digo que el Perú había un empate entre 7. Si ustedes se dan cuenta, el 7-9 de Castillo subiendo y el 14-7 del Lescano bajando, en ese espacio estaban pues todos empatados, ¿no? Y efectivamente lo que ocurre en la semana siguiente, hicimos un simulacro el 7 de abril por el cargo de apoyo consultoría, y ahí ya se confirmaba la tendencia, ¿no? Castillo subiendo, Lescano bajando y los demás amontonados. ¿Qué estaba ocurriendo? Que Castillo estaba creciendo muchísimo en la sierra del Perú, en la sierra centro, en la sierra sur, también en Cajamarca, por supuesto, de donde él es oriundo, y estaba llevándose los votos de Lescano, que como saben es de Puno, y de Verónica Mendoza, que es de Cusco. Entonces, son los dos candidatos que empiezan a perder electores a costa de Castillo, ¿no? Ya a partir del 7 de abril la cosa es clara, ¿no? En el simulacro del 10 de abril que compartimos masivamente por redes sociales, en fin, por a nuestros clientes, y que circuló bastante la víspera de la elección, ya estaba claro que Pedro Castillo era el primero, que le había quitado a Lescano y a Mendoza las posibilidades de triunfo. Forsyth ya empezaba a sentirse un voto perdido y sus votos se iban cada vez más a De Soto, López Aliaga o Keiko. Y lo que hemos encontrado al final es que ya en el trabajo del domingo, digamos, es que el crecimiento de Castillo continuó y del grupo de la derecha, digamos, quien captó más votos, como ya un voto más estratégico, ¿no? Fue Keiko Fujimori, ¿no? Como que en este momento, en esta última fin de semana, los electores tenían que decidir si era De Soto, o era Keiko, o era López Aliaga el mejor, y bueno, se dividieron, por supuesto, algunos escogieron a uno, otros a otro, y al final quien más captó fue Keiko, ¿no? Los resultados de la OMPE, el gráfico lo tengo al 87%, ya hoy día en la mañana están arriba del 90%, están confirmando lo que dijimos el domingo, es decir, Perú Libre es el ganador, probablemente va a estar en 19%, ¿no? Fuerza Popular es la segunda con alrededor de 14%, Keiko Fujimori, y tercero va a terminar probablemente, casi con certeza, creo yo, como nuestro conteo rápido, es decir, con López Aliaga delante de Hernando de Soto, pero en todo caso, en resultados, pues, cercanos, ¿no? Más atrás quedaron Yuri Lescano, Verónica Mendoza, ¿no? Los grandes perdedores a costa de Castillo. Esto un poco más atrás, Acuña, con su voto concentrado en el norte, Urresti, más atrás Forsyth, otro de los perdedores de la jornada, porque sus votos se fueron a otros candidatos de derecha, y también más atrás, pues, Guzmán y otros candidatos de centro que nunca llegaron a aprender. ¿Por qué? Porque lo que se ha producido ha sido, pues, una polarización muy grande en el país, donde la irritación que tenía la ciudadanía por el fracaso del Estado en la lucha contra la pandemia, ¿no? Tenemos en estos días 300 muertos diarios,
la caída pues, en el empleo, ¿no? Hemos perdido 2 millones de empleos, y en la economía en general hace que la gente esté bastante frustrada, a lo que se suma al malestar acumulado por pues, 20 años o más de gobiernos involucrados en el caso Lava Jato, denuncias de corrupción, algunas investigaciones en curso, etcétera. Toda esa sensación de malestar hace que la población, que normalmente vota más al centro, esta vez se ha polarizado, ha votado más por candidatos extremos, han sido atractivos, ¿no? Candidatos como López Aliaga en un lado, Castillo en el otro, que en otras circunstancias no habrían tenido tanto respaldo, ¿no? Y en cambio los candidatos de centro se han ido perdiendo, ¿no? El otro eje que también me parece importante mencionar, lo he mencionado, lo he contado antes, es que más allá del eje izquierda-derecha que mide las actitudes económicas, hay también otros ejes que juegan en la decisión, y uno de ellos es el, digamos, democrático autoritario, ¿no? O dialogante autoritario. Y la situación, digamos, de crisis lleva a que haya demanda por líderes más autoritarios, ¿no? La gente quiere a alguien que resuelva las cosas como sea. Entonces, eso favorece a candidatos más extremos y debilita a candidatos más dialogantes, concertadores o de centro, ¿no? Y por último, el eje conservador-liberal, que nunca había sido tan importante, que tiene que ver con temas sociales, ¿no? El feminismo, la comunidad LGTB, etcétera. Y ahí, esta vez, también ha tenido un rol más importante porque ha habido candidatos que han sido muy elocuentes al respecto, a favor, y los ha favorecido a algunos y los ha perjudicado a otros, ¿no? Yo creo que una de las cosas que perjudica a Verónica Mendoza al final es que ella tiene posiciones que podríamos denominar progresistas, ¿no? De izquierda más europea en temas como estos, ¿no? De los gays, el rol de la mujer, etcétera. Y eso en las sierra rural no tiene ninguna pegada. La sierra rural es más conservadora, es más tradicional. Entonces eso la aleja de ese electorado. Lo hizo para tratar de conquistar el electorado limeño, ¿no? Al final no consiguió la conquista de Lima y más bien perdió lo que tenía ella construido en la sierra con posiciones más tradicionales, ¿no? Hablar en quechua, etc. Y por el otro lado, pues también ha habido un sector más conservador que se pegó a López Aliaga. Keiko Fujimori tuvo una actitud bastante calculadora en esto. Me parece que ella entendió bien en su tercera campaña presidencial que le convenía ser pues semi-conservadora, semi-pro-mercado y semi-autoritaria. O sea, nada muy radical, pero digamos en la línea donde estaba la mayor parte de la población. La benefició también que en realidad todo el mundo la quería ahí en la segunda vuelta para ganarle, ¿no? Como sabemos que tiene mucho antivoto por el antifujimorismo, entonces ni De Soto, ni López Aliaga, ni digamos, en fin, el Escano, etcétera, tenían mucho interés en atacarla porque querían enfrentarse a ella en la segunda vuelta. Y entonces eso le permitió ir avanzando poco a poco, ¿no? Su habilidad política y la falta de ataques muy firmes, ir avanzando poco a poco y quedar en una posición expectante, ¿no? Y al final, pues, atropellar, ¿no? Atropellar moderadamente, porque no es que haya crecido mucho, ha pasado, digamos, de 12 a 14. Otra ventaja que tiene ella es que tiene pues, una presencia nacional, ¿no? Fuerza Popular tiene presencia nacional, a diferencia de Soto o de López Aliaga, que son mucho más limeños, o en todo caso están en Lima y algunas otras ciudades del interior, ¿no? López Aliaga un poco en el norte, De Soto un poco en Arequipa, pero básicamente limeños. Entonces, la ventaja de Keiko es que ella sí tenía una presencia más nacional y eso le ha permitido pasar a la segunda vuelta con Pedro Castillo. Ahora, ¿quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo es un maestro de escuela primaria en la sierra, por lo tanto, muy poco calificado, ¿no? Nunca ha ejercido ningún cargo público, algunas veces se presentó para candidato a alcalde y perdió. Se hizo famoso por una gran huelga magisterial que organizó en la época del gobierno Kuczynski,
que al final, digamos, el Ejecutivo no lo recibía porque él en esta huelga magisterial había conseguido, digamos, una alianza con el Movadef, o sea, él representaba, Castillo, el sector más radical del magisterio, no el SUTEP oficial, donde Patria Roja es el partido moderado en este momento, son, por ejemplo, dueños de la librería Crisol, y él más bien era el ala más radical de la izquierda, lo que se llama el SUTEP CONARE. Pues bien, desde ahí hizo esta gran huelga magisterial que no llegaba nunca a un acuerdo con el Ejecutivo no quería recibirlo por la violencia y por la presencia de Sendero. Lo recibió el Congreso, ¿no? Y le dio más exposición. Hay ahí hubo una gestión hay muchas, digamos, se recuerda mucho eso, porque hay muchas fotos, en fin, y videos del congresista Becerril, que lo ayudó mucho a tener esta visibilidad. El hecho concreto es que con esta exposición pública se hizo muy conocido. Al final, el Congreso iba a censurar a la ministra de Educación, Marilu Martens, por iniciativa en ese momento de Fuerza Popular. O sea, Fuerza Popular estaba aliada en ese momento prácticamente con el magisterio, con el SUTEP CONARE, digamos, de Castillo, y Zavala pide una cuestión de confianza para defender pues, a Martens, y al final pues, cae el gabinete porque el Congreso no le da la cuestión de confianza. Entonces, cae el gabinete, triunfó Castillo. Ese triunfo, digamos, político, lo hace más, le da una visibilidad y una experiencia también importante, y eso es lo que le sirve de base para esta carrera política que él inicia, o que, digamos, que lo lleva a la candidatura presidencial y finalmente a esta ubicación que ha alcanzado en la primera vuelta. Él se junta, digamos, con un partido de extrema izquierda que conduce el señor Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín, muy cercano a Maduro, o sea, hay fotos de Maduro con Cerrón, y Castillo se convierte en su candidato presidencial. Cerrón era candidato a la vicepresidencia, al final el jurado lo excluye por el hecho de que él tiene una condena en primera instancia por corrupción, es una condena a menos de 4 años, así que es en libertad, pero está condenado, y eso le permite a digamos, Castillo correr casi solo, ¿no? Porque Cerrón recién al final aparece un poco, pero como ya no es vicepresidente, está un poco escondido. Pero en todo caso, el apoyo, la vinculación con Maduro viene por Cerrón. Castillo tuvo un pasado político en Perú posible, o sea, al comienzo quizás no era tan radical, pero se ha ido radicalizando. Si ustedes escuchan sus mensajes, sus propuestas, es evidentemente una propuesta de una izquierda muy primitiva, porque el hombre no tiene pues mucha formación tampoco. Algunos dicen que más que una izquierda castrista es una izquierda Corea del Norte, digamos, ¿no? A ese nivel de radicalismo tiene. Otros sostienen que no es tanto así, que es una persona, digamos, simplemente inculta y que eventualmente puede ser un poco más pragmático. Yo lo dudo, pero en fin, esa siempre es una posibilidad en el Perú. En todo caso, la votación, lo que sí nos ha mostrado es ese tremendo corte que hemos visto antes entre la sierra, digamos, de Cajamarca hasta Puno, bajando a parte de Arequipa, Moquegua y Tacna, y la costa más moderna, desde el Ica hasta Tumbes, ¿no? Donde el oriente más o menos se divide entre ambos. Este corte es la zona más andina, ¿no? Más deprimida, votando por un candidato anti-establishment, y la zona más moderna por candidatos más pro-mercado, ¿no? En la zona más moderna, digamos, de Ica hasta Tumbes, sobre todo por Lima, vive más población electoral. Entonces, ahí estamos hablando de una distribución pues, del 60% contra la población andina, incluyendo la zona sur, que es, digamos, el 30%, ¿no? El oriente es más o menos el 10%. Entonces, en principio, la población electoral de la zona moderna es más grande que la población electoral de la zona andina. Pero claro, hay vasos comunicantes, ¿no? También hay voto por Perú Libre en la costa, como también hay votos pues, por
candidatos de derecha en la sierra, pero más o menos ese es el corte. ¿Por qué es este corte? Porque en la zona andina es donde el Estado está más alejado y donde se siente menos el progreso económico, ¿no? Cuando hablamos digamos, salvo los enclaves mineros, el resto de las zonas andinas, especialmente en el ámbito rural, pues ha avanzado poco, ¿no? Y también hay menor nivel educativo, la mayor parte de la gente ahí tiene educación primaria o hay todavía analfabetismo, entonces es muy difícil engancharse pues con la modernidad cuando su contacto con la modernidad es un Estado que no funciona, ¿no? Es una posta médica que no tiene medicinas o es una escuela que no tiene servicios sanitarios o funcionando tampoco, entonces hay bastante frustración. Entonces, esta elección nos ha recordado una vez más esta dualidad que hay en el Perú, ¿no? Y ha sido más precipitado incluso porque los medios de comunicación están muy debilitados, han perdido corresponsales, no hay, digamos, el periodismo de investigación se ha vuelto periodismo online porque no hay manera de entrar al interior. Y entonces la información que antes podríamos haber tenido, ¿no? En otras campañas ha habido periodistas de investigación que han anticipado lo que estaba ocurriendo. Estoy pensando, por ejemplo, en la campaña de Humal, etcétera. Hoy día pues no ha sido posible y apareció al final. Pero como les digo, al final no es en la última semana. Ya en la encuesta que difundimos el 31 de marzo estaba claro el crecimiento enorme que había alcanzado Castillo en toda la parte de la Sierra Central y Sur. Bueno, yendo al Congreso, el Congreso todavía no tenemos resultados oficiales, eso va un poquito más lento que el cómputo presidencial, pero probablemente va a ser algo parecido a lo del conteo rápido que hicimos el domingo para América Televisión. Es decir, donde Perú Libre va a tener una mayoría relativa, o sea, no la mayoría absoluta, va a tener alrededor de 30 o 30 y tantos congresistas, de los cuales sabemos muy poco. O sea, son gente probablemente muy radical, quizá no todos, hay que empezar a identificarlos, probablemente digamos, gente sin mayor experiencia política, salvo quizá algún extremista que que tenga una experiencia pues sindical o social. Luego, Fuerza Popular y Acción Popular van a tener también presencias importantes, ¿no? Más de 20 congresistas cada uno, son dos partidos nacionales. Y luego ya entramos a los partidos que son un poco más urbanos, ¿no? Alianza para el Progreso en el norte, y los partidos que están más fuertes en Lima, que son Renovación Popular y Avanza País, Podemos, Victoria Nacional, todos esos partidos, Partido Morado, que son muy concentrados en Lima, con muy poca presencia en el interior. O sea, sus congresistas van a ser en su mayoría limeños. Una de las sorpresas de esta elección es que Juntos por el Perú, el partido de Mendoza, ha sido devastado por el avance de Perú Libre, va a tener una presencia muy pequeña, ¿no? E incluso podríamos decir que el Partido Morado, Victoria Nacional, no están seguros todavía, porque hay una valla electoral que pasar. En nuestros cálculos la pasan, pero la pasan raspando, o sea que de repente cuando termine el cómputo, alguno de ellos quede fuera. Y si entran, van a tener que juntarse para hacer una bancada, porque el número mínimo de congresistas para hacer bancada pues es de 6, ¿no? En fin, entonces vamos a tener un grupo muy pequeño ahí digamos, de partidos que van a tener que unirse a otros para poder formar bancada. Si uno ve este gráfico, lo que vemos en realidad es que vamos a tener una izquierda muy radical, con 30 y tantos congresistas, a la cual quizás se sume Juntos por el Perú, y tengamos pues un sector muy, muy importante ahí, pero minoritario, de izquierda. Y en realidad vamos a tener un grupo grande de partidos de derecha que probablemente van a trabajar de manera coordinada, ¿no? Me refiero a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, ¿no? Quizá también se sume, no sabemos, en algunos temas, Alianza para el Progreso o Victoria Nacional, en fin. Entonces, desde el punto de vista parlamentario, no es un resultado tan malo. Acción Popular va a ser el fiel de la balanza. Acción Popular
puede ser que en algunas cosas apoye a Perú Libre y en otras sea un poco más moderado, pero en todo caso no se ve acá un Congreso tan radical. Lo cual lleva pues a pensar cuáles son los escenarios de segunda vuelta, ¿no? Si Keiko Fujimori gana la segunda vuelta, ella puede probablemente trabajar con este Congreso. Va a tener que entenderse con varios partidos, pero probablemente podría hacer un gobierno viable desde el punto de vista político. Los problemas que va a tener Keiko son básicamente dos. El tema judicial, ¿no? Que el fiscal Pérez va a seguir ahí, supongo, fastidiándola, en el proceso que se le ha abierto por lavado de activos, por la plata que recibió para las donaciones de campaña y que no declaró, y el problema social, porque el movimiento No a Keiko, en fin, todo el antifujimorismo que está en la izquierda, pues se va a reactivar, y por supuesto ahora con un nuevo líder, que es Castillo, que desde la calle va a ser hostil, o sea, la calle, la protesta social puede ser un problema para una presidencia de Keiko. La alternativa, por supuesto, es peor, ¿no? La alternativa es, si Castillo fuese presidente, entonces sí tenemos un problema más grave. No tendría un Congreso favorable en absoluto, sería un Congreso en minoría, pero entonces lo que él haría probablemente es lo que hacía Vizcarra, es ir contra el Congreso. Referéndums, y uno de ellos podría ser convocar una asamblea constituyente. Entonces, sería un clima muy tenso políticamente, producto de de la visión misma que tiene Castillo y de la necesidad que tendría para poder gobernar, de enfrentarse al Congreso y de tratar de usar la calle y utilizar ideas que ya creíamos que eran del siglo pasado, pero que es los gremios, los sindicatos, los movimientos sociales, como alternativos a la representación política, ¿no? O sea, su visión de la Asamblea Constituyente no es elecciones libres que tendrían un resultado parecido a sino es que hayan representantes de movimientos sociales, sindicatos, etcétera, que entren a la Asamblea, porque eso es lo que él podría manejar un poco mejor, ¿no? Entonces, ese sería el escenario pues tremendamente preocupante. El Congreso en ese momento tendría que ver qué decisión toma, y una de las cuales podría ser pues vacar el presidente. Entonces, el caso de Castillo es un caso de confrontación inmediata, si gana él. El caso de Keiko es un gobierno difícil, pero más viable, ¿no? En fin, con eso termino. Sé que me van a preguntar cuáles son las posibilidades de que tiene cada uno de ganar la segunda vuelta. No tenemos en este momento ninguna encuesta para poder contestarles eso. Así que es opinable, ¿no? En mi opinión, sin embargo, diría que Keiko tiene un poco más de probabilidades, por lo que les decía de que el voto de Lima, digamos, en general toda la costa, ¿no? De Ica hasta Tumbes, es más moderado. Hay una conciencia por lo menos el 60% de la población de que la izquierda radical, el comunismo o el chavismo incluso son peligrosos. Sé que hay mucho antifujimorismo, pero también lo hubo contra Alan García el 2006, y él le ganó a Humala en ese momento, ¿no? Que no era tan radical como Castillo, pero en fin, era el candidato de Hugo Chávez en ese momento. Entonces, mi sensación sería que no va a ser fácil, pero me parece más probable un triunfo de Keiko que un triunfo de Castillo. Bueno, Alfredo, súper interesante, nos guías bastante y has respondido ya algunas de las preguntas que han venido llegando. Y vamos a proceder entonces a esta sesión de preguntas, pues como te imaginarás hay un montón. Voy a intentar conducirlas y llevar un hilo y también agrupar algunas que son del mismo tema. Yo empezaría por lo general y vamos como bajando, ¿cierto? Yo te preguntaría inicialmente un poco, para que sepas, tenemos más de 500 personas de varios países y por tanto pues hay diferentes niveles de conocimiento al respecto de los candidatos, particularmente de Pedro Castillo. Entonces yo te preguntaría algo más general y es un poco los planes de gobierno,
¿sí? Digamos que se ha venido conociendo, lo de Pedro Castillo, yo confieso, pues el equipo de research en Credit Corp y todos empezamos fue a ver a Pedro Castillo después de las encuestas de finales de la semana pasada, empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, pero digamos que no ha habido una gran oportunidad, diría yo, de conocerlo a fondo, ¿cierto? Todavía. Incluso por parte de algunos votantes, dicen algunos colegas en Perú. Entonces, te pediría un poco que nos cuentes en general sus programas de gobierno, temas puntuales importantes de pronto para la economía, los mercados que proponen. Y también incluiría Keiko, porque a veces uno como queda un dado de Keiko pro mercado, pero probablemente propuestas puntuales, no todos tienen la oportunidad de pronto de conocerlas. Y de paso, te pregunto, es una pregunta de pronto relacionada. Para la segunda vuelta es, ¿por dónde podrían venir los ataques? ¿Sí? Porque estamos hablando de alguna manera de extremos en este caso. Y algo mencionaste, está el tema judicial de Keiko, pero digamos, por dónde yo en lo personal creo que la campaña no va a ser como tan bonita, ¿cierto? Va a haber ataques de pronto un poco fuertes de lado y lado. ¿Por dónde crees que podría venir eso? Bueno, los planes de gobierno en el Perú son muy referenciales, porque los políticos a veces hasta los contratan, ¿no? Los encargan. O sea, no es un tema que realmente surja la reflexión del partido, etcétera. Es un requisito para las elecciones presentar un documento que se llama plan de gobierno. Entonces, hay que tratar de interpretar más bien a partir de sus discursos qué es lo que piensan, ¿no? A veces los propios candidatos no han leído su plan de gobierno, por eso es más importante lo que dicen en las entrevistas, ¿no? Y en el caso de Keiko, por su trayectoria y por sus declaraciones, sí creo que es promercado, pero es un promercado, digamos, cuidadoso. O sea, ella es consciente que, que no es tan fácil, eh, por ejemplo, sacar un proyecto minero como Tía María, ¿no? Entonces, claro, ella puede querer sacarlo, pero no va a hacer algo, pues, muy radical para empujarlo, porque va a tener al frente, y lo sabe, un conflicto social muy intenso, ¿no? Entonces, yo pensaría que con Keiko Fujimori, básicamente podríamos pensar que es más de lo mismo que lo que hemos tenido, pues, en los últimos, no sé si hablar de 5, 10 o 20 años, ¿no? Es decir, es la economía de mercado hasta donde sea posible, pero con muy pocas reformas importantes. Por ejemplo, no pensaría que pueda ser una reforma laboral como quisieran muchas empresas. Lo veo muy difícil. Creo que ella es consciente de los límites, entonces va a ir hasta donde sea posible en economía y mercado, pero sin arriesgarse mucho por la protesta social. En el caso de Castillo, digamos, recordemos, es un profesor de primaria de escuela rural cuya experiencia política es como dirigente sindical. Entonces, no tiene ningún conocimiento, digamos, de economía, de cómo funcionan las empresas. Lo que sí tiene es un montón de prejuicios y sí tiene la idea de que el Estado debería hacer más, ¿no? Entonces, él, ¿qué cosa promete? Promete, y de repente lo cree, ¿no? Que el 10% del PBI debería ir a la educación y otro tanto a la salud. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Bueno, de expropiar a las grandes empresas mineras, el gas, etcétera, porque ahí hay mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que su modelo, su referente sería Evo Morales. Quizá por falta de técnicos propios tendría que recurrir a la tecnocracia de izquierda, ¿no? Pedirse prestada pues a Verónica Mendoza, y eso podría, digamos, limitar un poco el avance de alguna de estas medidas que son más estrambóticas, ¿no? Porque, digamos, tiene que igual nombrar un banco central, etcétera, y no conoce a nadie él en el mundo económico, ¿no? Pero sí sería pues muy peligroso porque su forma de enfrentar el mundo económico es maximalista, o sea, es creer que puede hacer todo
por puro voluntarismo, ¿no? Y entonces el problema es cuánta capacidad va a tener de hacerlo. Ya vimos que en el Congreso no la tiene, no la alcanza. Entonces va a jugar fuera del Congreso, a agitar las calles, ¿no? A tratar de hacer su asamblea constituyente para poder reescribir todo. Y en el camino, pues me imagino algunos asesores de la izquierda internacional tratarán de acercársele y tomarlo como, digamos, como decía él, trataría pues de seguir un poco el ejemplo, entre comillas, de Evo Morales. Sobre, tú me hacías dos preguntas, ¿no? La segunda era... ¿por dónde pueden venir los ataques? Ya, claro. Sí, pues la segunda vuelta es una segunda vuelta de ataques. O sea, la verdad es que los candidatos van a hablar de sus propuestas, pero sobre todo es un antivoto y uno tiene que escoger, los que no hemos votado por, digamos, por ninguno de los dos, tiene que escoger el mal menor. Entonces, desde esa lógica, lo que hay que presentar es que el otro es el mal mayor. En el caso de Castillo, es bien claro, es su vinculación al Movadef. Él en realidad no ha sido parte del Movadef. El Movadef es el partido, el brazo político de Sendero Luminoso. Él es o ha sido rondero. Los ronderos en Cajamarca han combatido Sendero Luminoso. Son, digamos, los ronderos son, digamos, gente que mantiene el orden a punta de latigazos y con una versión muy, muy tradicional, muy conservadora. O sea, pueden agarrar latigazos a una mujer por adúltera, cosas por el estilo. Pero si bien él no fue senderista, sí en la huelga magisterial se unió, ¿no?, a los senderistas, a los de Movadef, y entonces tiene dentro de su movimiento, probablemente dentro de los congresistas, alguna gente que sí es extremadamente radical, ¿no?, de Sendero Luminoso. Entonces, por ahí van a venir los ataques contra él. También pueden venir contra Cerrón, el dueño del partido, como le dicen en el Perú, el Perú Libre, y Cerrón pues tiene vinculaciones con Maduro, también tiene actitudes extremadamente, o declaraciones extremadamente machistas, ambos, los dos, de desprecio a la mujer, quiero decir. Y también tiene pues esta acusación o que ya condena por corrupción, ¿no? Entonces, por ahí vienen los ataques contra Castillo. Por el lado de Keiko, lo principal, pues, es la acusación de corrupción. La acusación de corrupción, en realidad, es por haber recibido dinero de campaña, no haberlo declarado y haber usado ese dinero para otros fines, ¿no? Sin declararlo, por supuesto, y entonces está acusada por lavado de activos. Entonces, es una acusación bastante sólida porque es probablemente cierta, ¿no? O sea, sin duda recibió mucho dinero en la campaña de Odebrecht y de otros aportantes, y sin duda no se gastó todo, y sino que se lo guardó y lo usó para otros fines. Entonces, este proceso va a avanzar. Y hay un sector en la Fiscalía, en el Poder Judicial, que es antifujimorista y que probablemente va a querer, digamos, contribuir a que este proceso avance, ¿no?, a destruirla, y entonces ese es el principal problema que ella tiene. Algunas cosas podrán decirse respecto de su padre, pero ya son un poco más remotas. También alguna gente cree que como el papá pues se volvió dictador o autoritario, pues ella también, no sé, que quisiera volverse autoritaria. También pueden decir de ella que bueno, bloqueó, pues, ¿no?, obstaculizó el gobierno de PPK, ¿no?, y entonces es corresponsable de todo lo que ha pasado en los últimos 5 años. Son otras críticas que pueden venir, ¿no? Pero me parece que la más difícil de todas es el tema de corrupción, porque hay un sector, digamos, de centro que no soporta la idea de votar por una candidata corrupta y tampoco por el otro señor, entonces van a votar en blanco, ¿no? En realidad el enemigo de Keiko para ganar es el voto en blanco. ¿Cómo hacer para que estas personas que no soportan la idea de votar por ella, pues terminen haciéndolo, ¿no? Bueno, tenía otra pregunta preparada, pero para no salirnos de algunas cosas de las que acabas de mencionar,
nos preguntan el rol que cumple, y lo interpretaría como de verdad que tan importante es ese rol de Vladimir Cerrón dentro del equipo, dentro del partido, las propuestas, etcétera. Y preguntan qué relación tiene Castillo con los gobiernos regionales. Esas son dos preguntas. Y del lado de Keiko, pues la pregunta que ha surgido es, ¿y qué pasa si la condenan antes de segunda vuelta? ¿O qué pasa si gana y la condenan antes de la presidencia? ¿Eso es un escenario factible y qué sucedería ahí? Ya, sobre lo segundo, creo que no. En los tiempos en el proceso judicial en el Perú son lentos, ¿no? Y sería muy extraño que haya una condena en plena campaña electoral o ante la presidencia. Si ocurriese, digamos, el vicepresidente Galarreta tendría que asumir pues la presidencia, pero digamos, como digo, lo veo muy improbable, ¿no? Los tiempos son muy cortos. Al contrario, ella podría victimizarse si ocurre algo así, ¿no? Se percibiría como algo muy intencional. Por eso yo pensaría que es poco probable que ocurra dentro de los próximos, digamos, 6 semanas. Sí podría ocurrir después y en ese caso el vicepresidente tendría que asumir, ¿no? La presidencia. Él ha sido presidente del Congreso, ¿no? Es un abogado con alguna experiencia y piensa parecido a Keiko en términos políticos, ¿no? Pero claro, sería un presidente más débil porque no tiene los votos ni el apoyo popular, ¿no? Entonces sería una situación, digamos, más complicada desde el punto de vista de liderazgo. En el caso Discúlpame, de Alfredo, te Castillo y interrumpo. Qué pena, por desconocimiento, si ya una vez Keiko llegara a ser presidente, ¿la investigación se paraliza por algún tipo de inmunidad? No, continúa, no tiene inmunidad salvo por las decisiones que tome como presidenta, pero no por las previas. O sea, podría Así llegar es. una sentencia en Podría haber una mitad del sentencia, periodo. así es, ¿no? Podría haber una sentencia, imagino que tendrá los recursos como para demorar el tema, ¿no? O suspender el tema, tiene más recursos para defenderse tal vez, pero la situación no es, digamos, no es de inmunidad, ¿no? Bueno, en el otro caso, Castillo, yo creo que tiene muy pocos vínculos con los gobiernos regionales, lo que tiene es vínculos con los líderes extremistas de movimientos sociales o del propio sector educativo, ¿no? Esa es su experiencia y su red de contactos, ¿no? Entonces, claro, Cerrón sí tiene un poco más de peso político, Cerrón tiene más contactos, él ha sido gobernador, tiene los contactos con Maduro, conoce más gente de izquierda. En un momento dado, Cerrón estaba aliado con Verónica Mendoza, después se pelearon. Entonces, yo creo que Cerrón sí tiene una influencia en este momento sobre Castillo. Lo que no sabemos es cuánto tiempo puede durar esa alianza, ¿no? Porque en la política los egos a veces conspiran en contra, ¿no? Entonces Castillo hoy se siente más importante que Cerrón, por supuesto. Cerrón puede sentir que le debe a él la presidencia y eso puede llevar a un conflicto en algún momento que los distancie, ¿no? Pero por ahora, digamos, yo diría que la red de contactos de Cerrón es la que puede ser más útil para Castillo, porque él no debe tener más que relaciones con sectores pues, de dirigentes extremistas, sindicales y sociales, ¿no? Perfecto. Oye, ahora, ya que digamos, hablamos un poco de los programas en general de los candidatos, yo te preguntaría, asumamos que gana Pedro Castillo, por la razón que sea, y pues ahorita entraremos en esa discusión. Si él llegara a ganar, pues efectivamente hay unas posiciones súper extremas, como bien lo mencionabas. ¿Qué posibilidad hay realmente con la institucionalidad que hay en el Perú, con lo que existe, con el Congreso eventualmente cómo sería conformado, etcétera, de que se puedan realmente materializar esas propuestas? Estamos hablando de una nueva constitución, estamos hablando de
o sea, simplemente voy a mencionar y hago siempre la claridad, lo que se dice en los programas de gobierno y en entrevistas del partido político, ir acabando con los fondos de pensiones privados, nacionalizar ciertos sectores estratégicos de la economía como minería, petróleo y gas, telecomunicaciones, etcétera. Ese tipo de lineamientos. ¿Qué tan factible realmente sería en el Perú, como están las condiciones hoy, y de nuevo las instituciones hoy, de poder hacer un ajuste de verdad tan radical en un gobierno de Castillo? Bueno, el tema es que él tendría que convertirse en un líder muy popular, como lo fue Hugo Chávez en su momento o Evo Morales en su momento, para romper con el sistema, ¿no? Es decir, tendría que usar a la ciudadanía contra las instituciones y podría usar pues el recurso de los referéndums para imponer sus ideas, ¿no? Y ahí la verdad es que sí tendría posibilidades, porque algunas de estos planteamientos pueden tener apoyo popular, ¿no? Por ejemplo, la idea de la nacionalización de las grandes empresas mineras, gas, etcétera, podría un líder político que con la, imaginando pues, ¿no? Con la personalidad que tuvo Hugo Chávez o que tuvo Evo Morales, podría lograr persuadir a la población que lo acompañe, ¿no? Entonces, sí yo veo ese riesgo, o sea, no por el lado efectivamente formal, ni el Congreso, el Congreso va a elegir un Banco Central, el Tribunal Constitucional también debería continuar, esas instituciones lo pueden frenar, pero el recurso que él va a usar es la movilización social, o sea, habría pues un movimiento un conflicto social muy grande, ¿no? Y ahí, digamos, lo hemos visto en Venezuela, ¿no? O sea, sí es posible ir rompiendo la institucionalidad si es que hay un liderazgo muy fuerte, ¿no? Que sea muy atractivo para la población. No es algo que pueda asegurarse, ¿no? Porque, digamos, el punto de partida es que, digamos, hay muchas personas en Lima, en la costa, que no lo quieren, pero si él ganó las elecciones, es que logró pasar pues ese 50% necesario para ganar, entonces ya tendría una base popular que le permitiría romper las instituciones, ¿no? Ok, de acuerdo, gracias. A ver, pasemos un poco al tema. Ah, bueno, antes de eso, recordaba que en el anterior webinar conversábamos de que legalmente no está planteada la forma de realizar o convocar una asamblea constitucional, porque los cambios constitucionales los hace el Congreso. ¿Qué vía encontraría un candidato como Castillo para realmente llevar a cabo esa propuesta? Con convocar un referendo, perdón, hacia un referendo, un plebiscito a la población sería suficiente y podría torcerle la mano, digamos, a la institucionalidad actualmente? Bueno, tiene el ejemplo de Vizcarra, ¿no? Vizcarra logró imponer un referéndum, consiguió que el Congreso acepte el referéndum y él ganó el referéndum 80-20, ¿no? El referéndum de reformas constitucionales, ¿no? La otra cosa que hizo después Vizcarra, y es el mecanismo que le permite también la Constitución, es disolver el Congreso, ¿no? Una vez que el Congreso, a su vez, le ha censurado dos gabinetes, ¿no? Entonces, esos son los canales que existen. Ahora, los políticos, digamos, en el Congreso no tendrían por qué caer tan fácilmente, ¿no? Podrían encontrar la manera de evitar que eso ocurra. Y la otra diferencia quizá entre Castillo, en mi supuesto que sea presidente, y Chávez, pero está por verse, digamos, es que suponemos no tendría un respaldo en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, existe un sector en las Fuerzas Armadas también radical, ¿no? O sea, la promoción de Antauro Humala está en este momento, hay generales, ¿no? Entonces, yo creería que las Fuerzas Armadas en principio no van a intervenir y en principio
intervendrían en defensa del orden constitucional y eso impediría, digamos, que Castillo lo viole, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, que en Venezuela sí tenía el respaldo, digamos, sí controlaba a Chávez las Fuerzas Armadas. De repente lo más parecido sería un régimen como el boliviano, ¿no? Donde se harían algunas reformas muy radicales con presión de la opinión pública, con presión de la movilización social que el Congreso aceptaría, pero sin llegar al extremo venezolano, que ya es pues además un tema de corrupción desbocada, ¿no? De acuerdo. Bueno, pasemos a hablar de las potenciales alianzas, ¿sí? Y de paso un poco del antivoto, ¿sí? Porque, pues como bien mencionabas, el antivoto de Keiko es bastante alto, probablemente eso la llevó a la segunda vuelta. Y entonces, como no hay encuestas acerca del posible antivoto de Castillo, muchos preguntan, bueno, ¿se parecería al antivoto de un candidato como Verónica Mendoza? ¿O no se podría hacer esa regla de tres, sino que de verdad toca esperar encuestas? ¿Cómo podría eventualmente ser el antivoto y qué tipo de alianzas se podrían dar? Por acá me pregunta uno de nuestros participantes, ¿cómo se puede explicar a López Aliaga y su apreciación de Castillo? ¿Crees que lo endosará? Y bueno, otros clientes preguntan de Soto y López Aliaga, ¿qué lado tomarían? Finalmente, para no olvidar hablar de esto, pues también todos nos preguntamos, alguien como Lescano, que jaló bastante y ha jalado, si un partido como el de la Acción Popular o él mismo tomaría algún tipo de partido, o si la misma izquierda podría estar unida. ¿Una Verónica Mendoza apoyaría a Castillo o no necesariamente? Sí, son todos temas muy abiertos. Todavía no se ve pues mucha claridad porque los dos tienen mucho antivoto, ¿no? Por otro lado, los endoses en el Perú no son las alianzas para una votación no son tan útiles, no son tan importantes. O sea, yo no creo que a Keiko le interese recibir el apoyo de López Aliaga. Quizá por eso López Aliaga dice, bueno, yo de repente apoyo a Castillo, ¿no? Para que Keiko le llame y le pida el apoyo, pero me parece que la posición de los dos candidatos va a ser mantener un poco la imagen de independencia frente a los otros políticos. Y los otros políticos tampoco van a sentirse muy estimulados a hacer endoses públicos, porque estarían endosando a candidatos con mucha mala imagen, ¿no? Lo que creo es que van a esperar a formar las alianzas en el Congreso. O sea, en el Congreso sí me parece natural que se formen alianzas, sobre todo en el caso de Keiko, de varios partidos, y en el caso de Castillo, pues con la izquierda de Mendoza, ¿no? Pero una posibilidad es que yo creo que es la mayor, es que durante este proceso de segunda vuelta, los otros políticos no hagan alianzas, salvo en algunos casos, ¿no? O sea, Hernando de Soto sí puede salir del brazo de Keiko Fujimori, pero pocos otros, no veo muchos candidatos saliendo pues en una postura pública de endose a Keiko, ¿no? Aparte de Soto, pues quizá Acuña, ¿no? Hay algunos candidatos que no son pues claramente antifujimoristas, pero para los demás puede ser un poco incómodo hacerlo. Y, y, para, y para Verónica también puede ser un poco incómodo apoyar públicamente a un candidato tan conservador en términos sociales cuando ella pues defiende ideas muy liberales, ¿no? Le haría perder un parte de su respaldo. Y Lescano también lo veo en una posición, debe estar pensándolo, o sea, Lescano sí creo que está pensando si le conviene apoyar a uno de los dos. Pero lo que Lescano y los demás piensan es que su posibilidad de ser presidente se ha postergado 5 años. Entonces, Lescano va a tomar la decisión en función de qué le conviene para dentro de 5 años. Y yo creo que lo que le conviene es no apoyar abiertamente a ninguno, porque se compraría el desgaste de ese apoyo, ¿no?
Bueno, Alfredo, voy a hacer un paréntesis. Mira, lo que quiero decirle a todos los participantes es que realmente todos sabemos que estos temas políticos pues siempre generan ansiedad y generan cantidad de opiniones. O sea, el tema político es lo más difícil de analizar. Eh, Alfredo hizo una referencia al tema del caso de corrupción de Keiko, que todo el mundo, digamos, de la investigación, que todo el mundo quiere conocer. Y quiero aclarar que Alfredo mencionaba lo que piensan sus contradictores y los antifujimoristas, ¿no? Yo creo que de pronto ha habido algunos comentarios en el chat y no son opiniones personales de Alfredo. Quería simplemente mencionar eso porque además Alfredo, pues en medio de la conversación no tiene tiempo de estar mirando el chat. Entonces quiero aclarar eso y de alguna manera reconocer que pues estos temas no son fáciles y sabíamos que pues al tener dos extremos en la contienda electoral, esto iba a despertar cualquier cantidad de ansiedades. Yo les cuento que algo similar pasó en el Colombia en el 2018, guardadas las proporciones. Recuerden que Colombia tuvo una elección entre el candidato del uribismo y el candidato de izquierda radical, que es Gustavo Petro. Yo diría que hay algunas coincidencias, de nuevo, guardadas las proporciones, y son momentos realmente difíciles, complejos, porque yo los invito a todos, y Alfredo, disculpa que haga este paréntesis, porque esto siempre nos pasa, o sea, no es solamente en este contexto, sino cuando hacemos presentaciones nosotros, invitamos a otros analistas en otros países. La realidad es que lo que aquí se dice normalmente son opiniones basadas, primero, en datos, evidencia, y opiniones sobre lo que piensan en general los mercados o los analistas en este caso, los antifujimoristas, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que todos tengamos en cuenta que aquí, de alguna manera, hay opiniones que no son netamente personales y que no lo tomemos así. Sí, es como una invitación, pero de nuevo, Alfredo, discúlpame, pero aquí lo estamos conversando internamente y la realidad es que esto suele pasar y cualquier cosa que uno diga suele ser interpretado como que uno está a favor de alguien o en contra de alguien y yo creo que ese no es el caso, pero es Ah, normal que pase, ¿no es cierto? Oye, y en el tema que si quieres solamente complementar algo. permíteme, Sí, 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 aclarar un dale, dale. momento. Yo no digo que recibir dinero para la campaña sea un delito. En todas partes del mundo los candidatos reciben dinero para las campañas. Lo que pasa es que en el Perú ella está procesada por ese hecho, por no haber declarado los dineros que recibió para la campaña. Es un hecho público que recibió millones de niñas porque están ahora investigadas, como el caso de Odebrecht, y lamentablemente la legislación peruana eso está pues en cuestión, ¿no? Y además hay fiscales que consideran que como ella ese dinero no lo declaró, entonces la están acusando por lavado de activos. Yo no digo que ella haya hecho lavado de activos, ¿no? Lo que digo es que esa es la acusación que tiene y desde el punto de vista de la legislación peruana puede tener un espacio para avanzar ese proceso. No, evidentemente, no he sido presidente ni ha en corrupción en el sentido más clásico del término, pero la legislación peruana sí permite que ese proceso avance como viene avanzando. Gracias, Alfredo. Y de verdad, disculpa, pero mira, yo te voy a ser abierto y con toda la honestidad. Cuando en Colombia se habla a favor de Uribe o en contra de Uribe, así sea no opinión personal, es un lío. ¿Sí? Entonces, yo supongo, siendo colombiano, pero supongo que algo similar pasa con lo de Keiko. Son de esos candidatos que pueden, como decimos en Colombia, un dicho, despertar amores y odios, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pues en un ambiente tan polarizado, también resulta muy entendible este tipo de discusiones. Oye, volviendo a nuestro tema, muy interesante. Además, yo digo, a título personal, para nosotros es un privilegio increíble tenerte, Alfredo, y sobre todo que después de 2 días tengamos la oportunidad de estar contigo, después de 2 días de la votación. Mira, estábamos pensando, bueno, primero, la gran pregunta que surge, por ahí hemos visto algunas cosas ya en los medios, pero por un lado surge la pregunta de, ¿Castillo se va a moderar? Porque pues uno asume que el centro define las elecciones de alguna manera, cuando tenemos ciertos extremos, eh, y entonces todo el mundo recuerda a Humala del 2011, que empezó como a moderarse, a cambiar un poco su plan de gobierno, a ser mucho más
más consensuado, lo que decía. Con Castillo por ahora no hemos visto eso, al contrario, creo que hay algunas cosas que ha dicho que no piensa moderarse, o que sugieren que no piensa moderarse. Te pregunto eso, ¿qué posibilidades ver eso en la medida en que vaya pasando el tiempo y que tal vez perciba que necesita más votos, obviamente, para ser presidente? Y puntualmente has hablado pues de la distribución de votos y las preferencias por regiones. Entonces hay una pregunta puntual y es, ¿Lima define el presidente? De alguna manera se podría decir, o sea, va a ser súper importante lo de Lima. Y por acá nos pregunta un participante, ¿cuánto realmente pesan regiones como, bueno, Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Iquitos, Arequipa y Cusco? ¿Qué tan relevante es todo eso en este? Bueno, empezando por la última pregunta. Podemos decir que el Perú, en términos políticos, está dividido en tres. Lima es un tercio, todo el resto de la costa, digamos, de Ica y de la costa norte, más algunas regiones del oriente, es otro tercio, y es un tercio que ya no es tan promercado como Lima, pero que es, digamos, de un populismo más tradicional. Y luego el otro tercio es el mundo andino, ¿no? De Cajamarca hasta Puno y bajando hacia la parte de Arequipa, Moquegua y Tacna, y entrando un poco también a algunas zonas del oriente cercano, que sí tienen una posición un poco más anti-establishment y que por lo tanto están más inclinados a votar por la izquierda, como lo acabamos de ver en esta elección, ¿no? Entonces, no hay ningún, digamos, tercio que defina la elección, simplemente que cuando hay dos tercios juntos, la elección se define, ¿no? Entonces, en principio, yo pensaría que Keiko tiene más posibilidades porque Lima y el norte, para ponerlo en palabras simples, podrían votar por ella, mientras que todo el mundo andino, en principio, volvería pues a votar por Castillo, ¿no? El riesgo, por supuesto, está en que Castillo se corra al centro. Eso sí es un riesgo grande. Humala perdió en 2006 cuando era más radical, ganó en 2011 cuando se corrió al centro. En el caso de Humala fue yo diría una conversión real, ¿no? O sea, en realidad nunca fue él tan radical, simplemente, digamos, era un político más oportunista, y después quizá a lo largo de los años fue entendiendo que sus ideas iniciales no eran muy viables y se fue moderando, ¿no? Y bueno, ya con Vargas, etcétera, firmó la hoja de ruta y fue el gobierno que tuvimos. Pero en el caso de Castillo parece ser sinceramente más radical. Parece que no está listo para un cambio, pero si hiciese un cambio hacia el centro o bajase pues su discurso radical, sí podría crecer algo más, porque la historia, digamos, del profesor de escuela que quiere mejorar la situación de los pobres del Perú es una bonita historia, o sea, puede ser atractiva, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo nada pro Castillo, tratando de limpiarle la imagen. Lo que estoy diciendo es cómo se puede vender su candidatura, cómo se puede leer desde el punto de vista del electorado, ¿no? Entonces, si hay un riesgo, si él se modera. La verdad que sí. Y también hay un riesgo si, otro riesgo que quiero mencionarles, ya que estamos básicamente con la comunidad empresarial, si los empresarios apoyan, o apoyamos, porque yo también estoy en el mundo empresarial, abiertamente a Keiko, él es el peor apoyo que se puede hacer, porque ese tipo de respaldo la convertiría a ella en la candidata de los ricos. Y como la candidata de los ricos no tiene muchas posibilidades de triunfo, recordemos a Lourdes Flores. Entonces, ella tiene que tener una posición independiente del mundo empresarial. El mundo empresarial puede hablar a favor de todo del desarrollo nacional, pero no puede tomar partido abiertamente por ella porque la perjudicaría en vez de ayudarla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como tampoco debería, digamos, si Maduro habla a favor de Castillo, no lo ayuda tampoco, eso sería, digamos, perjudicarlo, ¿no? Porque Maduro tiene una mala imagen en el Perú por el desastre que hay en Venezuela. Entonces, los apoyos a los candidatos, por eso decía también sobre los apoyos de los demás candidatos a los contendores. Yo creo que no les conviene a ellos porque no quieren arriesgarse digamos, a apoyar un candidato que tiene mala imagen para su propio electorado, pero tampoco le conviene a los propios
Keiko y Castillo, porque cada otro candidato o cada apoyo que reciben puede desdibujar un poco su imagen, ¿no? En fin, pero quería sobre todo decir el tema del apoyo empresarial, que me parece que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Alfredo. La verdad es que, bueno, como todo en el chat, muchos comentarios ya, muchas gracias, diciendo que tu exposición ha sido impecable y espectacular. Sabemos que esto al final es el resultado de una polarización importante que no solamente pasa en el Perú, sino en todas partes del mundo. Bueno, un poco el tema del fujimorismo y antifujimorismo. Yo creo que todos tenemos digamos, el concepto general del por qué el antifujimorismo, pero insisto que aquí estamos conectados personas de muchos países del mundo, no solamente de Chile, Perú y Colombia. Y sería bueno de pronto si tú nos regalas un par de minutos para recordarnos un poco de dónde viene el antifujimorismo, por qué es tan marcado actualmente, y de partir de ahí a preguntarte si las personas o el grueso de personas que han dicho hasta hoy o habían dicho hasta el domingo jamás votaría por Keiko, ¿qué es lo que más pesa como para que se cambien, ¿cierto? Y digan, bueno, no la quiero, pero esta situación de Castillo es más alarmante que terminó votando por ella. O sea, ¿eso es posible? Y de ahí nace una pregunta que dice, si crees que el fujimorismo duro ayudará a Keiko. Ya hay comentarios de políticos como Pedro Cateriano que dicen preferir a Castillo antes que Keiko. Digamos que esa es como la pregunta. Bueno, sí. El antifujimorismo, digamos, ha tenido varias etapas, ¿no? En una época, al comienzo, el antifujimorismo eran los partidarios de Vargas Llosa que estaban resentidos por el triunfo de Fujimori, ¿no? Y creo que el caso de Pedro Cateriano tiene sus orígenes en ese momento, ¿no? Y después se ha ido acentuando. Pero la mayor parte del antifujimorismo se genera como consecuencia de el autoritarismo de Fujimori, que lo lleva a buscar la reelección, ¿no? Y las acusaciones y bueno, juicios por violación de derechos humanos, ¿no? En la época del Grupo Colina, etcétera. Y también de corrupción, en fin, todo lo que los aspectos negativos de ese gobierno hacen un antifujimorismo. Por supuesto, hay mucha gente que ve los aspectos positivos y son simpatizantes del fujimorismo, ¿no? Pero los que ven lo que les importa más los negativos, lo que están viendo es violación de derechos humanos, corrupción y la reelección, ¿no? Keiko no tiene por qué heredar todo eso, ¿no? Keiko no en ningún momento ha, digamos, ha jugado digamos, para quedarse en el poder, porque además nunca llegó al poder, ¿no? Pero digamos, no tendría por qué atribuirse ese factor a ella. Ella, digamos, ha tomado cierta distancia del autogolpe del 5 de abril, hecho que nunca más debería ocurrir, por supuesto, de las violaciones de derechos humanos, etcétera, de la corrupción, etcétera, ha tomado distancia. O sea, desde el punto de vista de eso, ella podría tener una buena opción. Lamentablemente, en los últimos 5 años ella jugó bastante mal sus cartas, ¿no? Hizo una oposición muy dura contra Kuczynski, que lo llevó, pues, un intento de vacancia, donde su hermano Kenji salva a Pedro Pablo. Ella hace una trama para, digamos, que se ponga en evidencia esta alianza entre Kenji y PPK, que lleva a la renuncia de PPK y también a sacar a Kenji del Congreso y generarle un juicio que puede tener hasta 2 años de cárcel eventualmente, ¿no? Entonces, toda esa época de Keiko es la que desdibuja mucho su imagen, ¿no? Y el fujimorismo, que era pues un tercio, bajó a 10%, o bueno, ahora 14% en el voto, pero digamos, ella pierde mucho por actitudes con respecto a su hermano. También hay gente que le critica por la relación con la madre, eso va y viene. Entonces, todo eso va un poco en generar una especie de segundo antifujimorismo, que es anti-keikismo, ¿no? Es contra Keiko.
Yo creo que es más emocional, o sea, hay menos hechos en el caso de Keiko que en el caso de Alberto, ¿no? En el caso de Keiko, creo que son decisiones políticas erradas, en las cuales ella podría pedir disculpas, ¿no? Lo más difícil, en realidad, es el tema de la acusación por corrupción, porque probablemente sus abogados le dicen que ella no reconozca nada. Pero políticamente lo que ella debería decir es, sí, pues, recibí dinero para la campaña, me quedé con un vuelto. No es un problema grave, pues ya, si quieren lo devuelvo, ¿no? O sea, me parece que no es un tema políticamente tan dañino, pero judicialmente sí es peligroso y permite que la gente que es antifujimorista, antiqueiquista, lo use mucho en su contra, porque la gente no entra en detalles y cree que el delito de ella es el mismo delito de Toledo, que iba a reclamarle a Odebrecht que le pague de su plata, ¿no? Entonces, es complicado. Ahora, ¿cómo se puede bajar el antifujimorismo, el antiqueiquismo? Bueno, como lo está haciendo ella, ¿no? Con buenos modales, tratando de ser una persona pues muy, muy serena, tratando de tender la mano, ¿no? Cuando salieron el conteo rápido el domingo, por ejemplo, teníamos nosotros empatados en la boca de urna, perdón, a la boca de urna, a De Soto y Keiko. Y bueno, estaba por ahí López Aliaga, ¿no? López Aliaga salió a decir que las encuestas no servían para nada, pero Keiko agradeció el apoyo de la población, felicitó a De Soto, y dijo que cualquiera de los dos que pasara la segunda vuelta seguramente iban a entenderse más adelante. O sea, una actitud muy constructiva, muy serena. Con eso creo que va ganando puntos, ¿no? No sé si le alcance, ¿no? A Pedro Cateriano no lo va a convencer, pero quizá algunas otras personas que hoy día dicen que no van a votar por ella, puede ser que al final terminen haciéndolo, ¿no? Perfecto, mil gracias. Bueno, voy a cerrar el tema de puntual de las elecciones de presidente con la pregunta más repetida dentro del chat. Y es, ¿cuándo esperamos por parte de Ipsos la primera encuesta, el primer simulacro para segunda vuelta? Yo quisiera hacerlo pronto, pero nuestro contrato es con el comercio y ellos tienen la última palabra. Así que si ustedes tienen amigos en el comercio, por favor díganles que nos den el pase para hacer la encuesta este fin de semana. Todavía no están seguros de que si es el mejor momento o si mejor esperamos una semana más. Estamos en estas conversaciones. Bueno, dije que era la última y seguramente aquí hay muchos con amigos en el comercio, entonces ya saben, presionemos. Cerrar con algo que pues, es la pregunta del millón y tú dijiste al principio en la exposición, todo el mundo va a querer preguntar esto. ¿Qué chances le ves a cada uno? ¿Sí? De llegar a la segunda vuelta. ¿Y qué tendría que pasar realmente? ¿Sí? Porque uno siempre habla de moverse a la derecha, moverse al centro, moverse yo qué sé, pero digamos en medio de esta polarización y estos resultados inesperados, ¿qué crees que al final sea la clave de los próximos días para ver si el uno o el otro gana más puntos o al contrario se empieza a quedar en la intención de voto? Yo creo que al final la gente va a votar por el candidato que sienta que es lo mejor para su propio futuro, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos y nos resulta relativamente fácil identificar quién es la mejor opción para nuestro futuro familiar, personal, empresarial, etc. Pero para el lector común, eso quizá no está tan claro, ¿no? Entonces, los candidatos van a tener que convencerlos de que ellos son la mejor opción, ¿no? Por eso decía que el discurso de Keiko tiene que estar claro que ella está haciendo una propuesta que es útil, beneficiosa para la gran mayoría, ¿no? Y no, como van a decir sus detractores, para su bolsillo o para los ricos. Y en el otro caso, pues, que es más difícil imaginarlo, pero digamos, qué cosa es lo que él tendría que hacer, tendría pues que convertirse en el Humala del 2011 para poder tener una opción de triunfo, ¿no? Yo lo veo difícil, pero claro, no es imposible, ¿no? Ese sería el camino que él tendría que recorrer para tener alguna opción de triunfo. Hoy día, en el arranque, en el partidor, pensaría que Keiko tiene más posibilidades, en el supuesto de que ella tiene la habilidad para avanzar hacia
hacia los electores que no han votado por ella mayor que la que tiene él, pero de nuevo es una campaña larga, son casi 2 meses y vamos a ver pues mucho fuego cruzado, así que no podemos todavía decir que tenemos un resultado muy claro, ¿no? Bueno, para hablar del Congreso, quiero hacer una pequeña introducción. De hecho, lo estábamos ahorita conversando internamente con el chat con un cliente. La discusión era, ayer el sol peruano arrancó con una depreciación muy fuerte, de alrededor del 2,5%, y terminó incluso cayendo ligeramente el tipo de cambio versus el cierre del viernes. La acción de VAP, la acción de Credit Corp, que más allá de mencionar porque es nuestra acción, más allá de mencionar puntualmente, hacer la cuña, realmente la acción de VAP es un termómetro sobre la economía peruana, dado que está listada en Nueva York. La acción arrancó cayendo más del 5% en la jornada y terminó abajo más o menos un 2%. Digamos que se fue, digamos, mejorando el ánimo y el apetito por riesgo por Perú a lo largo de la jornada de ayer. No es una opinión personal, entonces aclaro eso. Simplemente conversando con colegas, conversando con algunos inversionistas, lo que nos decían es, bueno, Pedro Castillo es muy extremo y si no se corre hacia el centro, le va a facilitar el tema a Keiko, que es percibida como promercado. Entonces, esa es la primera tesis y creo que ha sido la más fuerte lejos dentro del comportamiento del mercado ayer. Entonces hay como mayor confianza de que al final Keiko termine ganando la segunda. Insisto, confianza en el sentido, lo que le importa a los mercados es que haya políticas pro mercado y fortalecimiento del actual modelo económico, que es lo que ofrece Keiko. No me malinterpreten, no estoy hablando de política ni de otras cosas, solo de la institucionalidad económica del país, que es lo que le importa en mayor medida a los inversionistas. Del otro lado está la discusión del Congreso y nos han llegado muchas preguntas desde ayer alrededor de la composición del Congreso. Entonces, Alfredo, tú mencionabas que el Congreso parece tener con los resultados hasta el momento un poco más de balance hacia la derecha, ¿cierto? Un Congreso más pro mercado. Y tú me corriges, yo ayer estaba haciendo simplemente una suma súper simple, donde tú sabes más que yo claramente de eso. Y estaba sumando los partidos que de alguna manera, bueno, son de izquierda abiertamente, Juntos por el Perú, Perú Libre, y adicionalmente yo involucraba como de alguna manera un escenario conservador, Acción Popular, básicamente por el respaldo que ellos han dado a medidas populistas. Uno sabe que ellos como que se mueven, ¿no? Se van moviendo. Cuando yo hacía eso y comparaba con el Congreso actual, pues el que lleva el último año en vigencia, a mí me daba más o menos que los mismos partidos políticos de izquierda, centroizquierda o que han apoyado ciertas medidas populistas, me daba más o menos un 43% con la composición esperada en esta ocasión y 48% actualmente. Eso, aclaro, sin considerar que algunos otros partidos políticos han apoyado en algunos momentos o la vacancia de Vizcarra o ciertas medidas populistas como los retiros de fondos de pensiones o el tema de ponerle techos a las tasas de los bancos, etcétera. Entonces, me daba, así súper general, cálculos de servilleta, 48 versus 43, como si no hubiera un gran cambio. Pero mencionabas un poco que este Congreso puede estar más hacia el lado promercado. ¿Podrías, por favor, ahondar un poco en eso y bueno, que de pronto, cómo deberíamos hacer mejor el cálculo y qué debemos tener en cuenta? Sí, yo creo que tu cálculo es correcto y sumaría que van a haber algunas congresistas pro mercado de más peso que lo que ha habido en el Congreso actual, donde muy pocos han sido realmente defensores del mercado, ¿no? Incluso defensores del mercado, digamos, el defensor del mercado hay que incluir pues a los morados para tener el balance que tú mencionas en el Congreso actual, ¿no? Pues la mayoría eran más bien populistas, diría yo. Quizá mi balance del Congreso actual sería un poco más cargado del populismo. El próximo Congreso podría ser un poco mejor. El problema va a estar en la calle, porque a diferencia de Carra, que lograba manejar bien la calle, y
propio Sagasti, creo que Keiko sí tiene pues un problema de voto, de rechazo mucho más fuerte, que si gana la elección, ¿no? Que sería, digamos, el mejor escenario, igual va a persistir esa oposición en las calles que le va a complicar la vida, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a seguir teniendo protestas sociales, una huelga del magisterio, tomas de, digamos, carreteras, en fin, ese tipo de paralizaciones creo que se podrían tender a agudizar, ¿no? Y el objetivo muchas de estas protestas es, por un lado, alguna reivindicación concreta, presionar a favor de alguna reivindicación concreta, y por otro lado también es ir demoliendo pues al gobierno, ¿no? Entonces, en el corto plazo sí creo que lo más probable sería un triunfo de Keiko con un Congreso más razonable, pero digamos, el mediano plazo lo veo bastante más tenso de lo que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y con un tema adicional que creo que deberíamos tener todos en cuenta. Dentro de 5 años, el candidato podría no ser Pedro Castillo, sino podría ser Antauro Humala, que es un político mucho más hábil, mucho más elocuente, mucho más, digamos, preparado, entre comillas, que el propio Castillo. Entonces, el riesgo podría aumentar en el futuro si es que no se hace algo desde el Estado y desde el sector privado por cambiar las actitudes en la población, digamos, que hoy día vota antisistema. Y ese cambio de actitudes pasa porque el Estado funcione mejor, ¿no? O sea, y eso, si el Estado no lo puede hacer solo, tendrá que hacerlo con la ayuda del sector privado, pero tenemos que lograr que mejore el sistema de salud, educación, etcétera. Y luego que el sector privado pues se porte muy bien, ¿no? Para poder tener un cambio de imagen. Entonces, digamos, lo que sería malo es pensar que el problema se acaba el 6 de junio si gana Keiko, ¿no? No creo que se acabe el problema ahí. O sea, no debemos pasar la página y business as usual. Creo que la advertencia que tenemos ahora es muy grande como para descuidarla, ¿no? Bueno, con base en eso que mencionas de la posibilidad de un Congreso más razonable, precisamente mencionabas atrás que con Keiko haya menor probabilidad eventualmente de una vacancia. Sin embargo, sí hemos recibido muchas preguntas de, pucha, esa se ve como difícil también. Igual Keiko tiene algún chance, ¿no? De hecho, pregunta a alguien explícitamente, si gana Keiko, ¿a los cuántos meses se daría la primera moción? ¿No? Entonces, digamos que ahí también un participante menciona, es que Acción Popular, como decías tú también, mueve la balanza. ¿Acción Popular crees que podría irse más bien hacia el ganador? No necesariamente. Y sabes que todo esto lo uno a algo que conversamos en el último webinar. Tú mencionabas o sugeríamos como conclusión que el populismo de todas maneras llegó para quedarse, de alguna manera, ¿cierto? Porque pues hay que irse corriendo hacia el otro lado para poder gobernar. Digo al otro lado, si cualquiera de los dos que quede presidente. Y eso algún grado de populismo tendrá. ¿Tú crees que sigue siendo cierto eso y se confirma con el resultado? Y bueno, ese populismo y toda esa discusión que hemos tenido en los últimos años es lo que de alguna manera ha llevado a procesos de vacancia, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves ese contexto y si de todas maneras, pues, confirmas que de pronto Keiko tendría menor posibilidad de vacancia, pero que igual seguiría, la pregunta sería si de todas maneras es alta, ¿no? Sí. Bueno, el populismo viene para quedarse, sí, eso está claro, ¿no? La mayor parte de los congresistas son gente, además, no muy preparada y gente que puede pensar que, honestamente, que alguna medida populista es lo más conveniente, ¿no? Una visión muy cortoplacista. Entonces, eso incluye a mucha gente en la bancada de Acción Popular, incluso en la bancada de Fuerza Popular, etc. El riesgo de la vacancia, por supuesto, está, y yo creo que va a tener que ver con dos cosas, ¿no? Cómo avance su proceso judicial y cómo avance su apoyo popular. Entonces, si ella tiene un nivel de popularidad alto, eso pues disminuye el riesgo de la vacancia.
pero para eso tiene que ser más populista de repente, ¿no? Entonces, si ella quiere ser un poco más ortodoxa, de repente le cuesta en popularidad y aumenta su riesgo de vacancia porque es más fácil vacarse a un presidente con 15% de apoyo que un presidente que tiene 60% de apoyo, ¿no? En el Congreso, en principio, al inicio, supongo que no la van a vacar y supongo que ella armaría una alianza con algunos partidos. No veo Acción Popular en ese rol, creo que van a mantenerse independientes, pero partidos como Alianza para el Progreso o incluso Somos Perú, aparte del partido de Soto y eventualmente la bancada de López Aliaga, podrían estar dispuestos a entenderse con ella, ¿no? El partido de Force, en fin, varios grupos pequeños, ¿no? O sea que ella podría tener al comienzo una viabilidad. Pero claro, si se le cae en un segundo momento, ¿no? El apoyo popular, el país se complica, avanza su proceso judicial, etcétera, sí puede haber mociones de vacancia y eventualmente hasta una aprobación de la vacancia, ¿no? No la veo tan probable, por lo menos en los primeros 2 años. Me parece que no es el caso, digamos, como el caso de Vizcarra o el caso del PK, que se veía ya inminente. Acá creo que tiene más recursos para demorar el tema, pero sí veo esos dos riesgos, ¿no? Por un lado, su apoyo popular, que tiene que ver con su gestión, y por otro lado, el proceso judicial. Si estas dos cosas coinciden en su contra, sí podría darse una vacancia. Preguntas muy cortas para ir cerrando, pero voy a terminar con una más fuerte, más complicada, pero preguntas muy puntuales que nos hacen. ¿Tú crees que, por ejemplo, si llegara a haber una pandemia, es decir, un tercer pico o se profundizara el problema sanitario, eso beneficiaría a uno o a otro candidato? Yo creo que digamos, claro, el agravamiento de la pandemia aumenta la desesperación de la gente. Eso podría marginalmente apoyar aumentar a Castillo, puede ser porque, digamos, el sistema de salud es peor en las zonas más pobres del país, ¿no? Entonces, podría llevar a que en esas zonas, que es la mitad del Perú en realidad, haya más ganas de votar por un outsider completo, ¿no? Sí, digamos, sin duda, el agravamiento de la pandemia, digamos, no es nada beneficioso y eventualmente podría ayudar a Castillo. Claro, no tiene que comprarse tampoco el rol del gobierno, ya dependerá de su habilidad, también ser muy crítica pues, con el gobierno y proponer alternativas de solución para el futuro, ¿no? Es un tema discutible, yo creo que depende también de la habilidad de ella para sortear esa crisis. Bueno, voy a cerrar con dos más, más, más complejas. A ver, aquí preguntan, y hay varios participantes que preguntan algo similar. Si llegara a ganar Castillo, ¿qué posibilidad podrías ver de una especie de golpe de Estado si cierra el Congreso? Inclusive hay preguntas mucho más picantes, como podría obtener el respaldo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Esa posibilidad está abierta, ¿no? Como ustedes saben, en América Latina, desde en los últimos 40 años, no ha habido un golpe de Estado, digamos, de los que habían en otras épocas, ¿no? En todo caso, lo que ha habido es gobernantes que se han ido atornillando en el poder, como Chávez, pero no golpes de Estado formalmente militares. Yo creo que los militares en el Perú, en principio, tampoco lo querrían hacer porque se arriesgan a procesos judiciales, ¿no? Pero, digamos, en el extremo, si sienten que Castillo está violando la Constitución, está llevando una insurgencia popular, etcétera, podrían los militares decidir intervenir para restablecer el orden y convocar elecciones de inmediato, ¿no? Tendría que ser una medida muy extrema y muy conversada para garantizar que ellos no van a ser pasibles después de sanciones, ¿no? Judiciales. Lo veo como un escenario muy improbable, ¿no? Pero, digamos,
no se puede decir que la probabilidad es cero, ¿no? Bueno, dije que faltaban dos, pero no voy a hacerte una cortica, bueno, cortica la respuesta, la pregunta, no sé la respuesta, pero em, más general, ¿cuánto crees que pesó y podría pesar una segunda vuelta el ausentismo? Que entiendo fue considerablemente alto, más del 25% o algo así. Y ¿qué pasa si ganara el voto en blanco en segunda? Ya, las dos son fáciles. El ausentismo en el Perú ha ido creciendo año a año eh, antes de la pandemia. En las elecciones para el Congreso, de enero del 2020, antes de la pandemia, fue 26%. Ahora parece que ha sido 28%. O sea, la pandemia no ha aumentado sensiblemente el ausentismo. Yo esperaría lo mismo para la segunda vuelta. O sea, no esperaría un gran cambio. Incluso podría hasta disminuir, ¿no? Porque en una situación tan polarizada, alguna gente podría sentir que tiene que ir a votar, cosa que no era necesario en la primera vuelta, ¿no? Ojalá puedan votar los peruanos en Chile, por ejemplo, que no han podido votar esta vez por las restricciones allá, ¿no? Así que podría reducirse un poco el ascentismo por ese lado. El voto en blanco no puede ganar porque para ganar requiere tener 2/3. Y en el caso de las elecciones, en la primera vuelta ha sido la suma del blanco y el nulo menos del 20%, y en las segundas vueltas normalmente es menor todavía. Porque no hay blanco, digamos, es como que entre dos es más fácil decidir que entre 18, ¿no? No hay voto viciado por error. Entonces, no creo que esa sea una posibilidad. Oye, y hay una contrapregunta del tema del ausentismo. En tu experiencia, digamos, esas personas que no votan, ¿tienen algún tipo de sesgo o inclinación política? Eh, Muchas son personas que no han regularizado sus documentos y entonces están viviendo en otra ciudad y les sale más caro pagar el pasaje que pagar la multa, ¿no? Entonces no votan, ¿no? Por razones de personas que están pues trabajando ese día o que tienen algún problema de salud ese fin de semana y entonces no van a votar. No hemos identificado que haya una tendencia política de los que no votan, de los que sí votan. Bueno, y voy a cerrar con la última, no sin antes decirle a nuestros clientes e inversionistas que lo siento si no pude hacer todas las preguntas. Alfredo, quiero decirte a ti que es uno de los webinars más concurridos que hemos tenido y lo que da cuenta de la importancia del tema y nunca, siendo moderador, pues ya un año de webinars en esta pandemia, había tenido más de 60 preguntas. Así que he tratado pues, de resumirlas y de concentrarme en los puntos más relevantes. Disculpas a los que no pudimos responder algunas, pero he tratado de recoger la mayoría. Y